tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con este seminario web, Diseño Electrónico con SolidWorks PCB. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a este seminario web. Mi nombre es Priscila Grados Duque y soy ingeniera de aplicaciones para diseño y manufactura digital. Distribuidor líder en ventas en México de SolidWorks y número 1 en satisfacción al cliente en América Latina. Me especializo en la solución SolidWorks PCB y SolidWorks Electrical. Soy egresada de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y tengo experiencia en el área de diseño y supervisión eléctrica. A nombre de Diseño y Manufactura Digital, les agradecemos su asistencia a este seminario web. Antes de comenzar, tenemos algunas consideraciones a seguir. Todos los usuarios estarán únicamente en modo escucha. Esto para favorecer el flujo del seminario. Sin embargo, para realizar preguntas o comentarios, tendrán abierto el cuadro de chat para interactuar conmigo. Por último, responderemos a todas sus interrogantes al finalizar el seminario. Y antes de empezar, me gustaría partir por realizarles la siguiente pregunta. ¿Cuál es su mayor reto al que se enfrentan durante el proceso de diseño? Seguramente una de las primeras cosas que viene a su mente es, bueno, me gustaría terminar el trabajo más rápido, ojalá el costo del proyecto final fuera menor, o ¿cómo puedo hacer mi proyecto más compacto? Lo cierto es que actualmente los retos no solo se limitan a lo mencionado, sino que actualmente tenemos muchos más retos que esos. Actualmente los ingenieros estamos buscando colocar componentes electrónicos en paquetes más pequeños, o diseñarlos para encajar en formas extrañas, o para adaptarlos a cualquier espacio que esté disponible. Ese es un desafío. Dado que los costos deben mantenerse bajos, ¿en qué deberíamos de estar pensando nosotros como ingenieros al momento de diseñar PCBs? A veces pareciera que la vida se mueve más rápido que nosotros. Nuevas aplicaciones, redes sociales, Internet de las cosas o Industria 4.0, etc. El progreso tecnológico va a un ritmo tremendamente acelerado. Entre el advenimiento de todos estos factores, los requisitos de diseño de PCBs se están volviendo más avanzados. Necesitamos mantener la visión en técnicas de diseño que puedan hacer que nuestras PCBs sean más pequeñas, más flexibles y más rápidas. Desde luego, también necesitamos mantenernos al tanto de las nuevas tendencias de diseño. Es probable que incluso necesitemos capacitaciones de cómo implementar las técnicas que estos requieren. Precisamente dentro de estas tendencias están que ahora todo se hace más pequeño. Ayer tuvimos que hacer encajar un microcontrolador en un reloj. ¿Mañana lo tendremos que hacer en una tachuela? A medida que disminuyen los tamaños en las PCBs, también necesitaremos estar al día con las soluciones de encogimiento de los diseños. Los fabricantes de circuitos impresos no se están quedando atrás y están respondiendo a este llamado de lo pequeño. Cosas como los encapsulados se están encogiendo, lo que puede requerir estrategias de distribución mucho más eficientes. Además, tenemos una demanda de circuitos mucho más rápidos. Esto ha llevado a los diseñadores a utilizar circuitos integrados mucho más potentes en sus tarjetas. Desde luego sabemos que entre más potencia significa también más calor. Por ello, los circuitos integrados más calientes supondrán de una mejor planificación. También una de las nuevas tendencias son las PCBs ecológicas. Aunque nuestras placas sean de color verde, pues no son muy ecológicas que digamos desde el punto de vista ambiental. Pronto necesitaremos PCBs más ecológicas. Con una proyección de 34 millones de dispositivos conectados para 2020, pronto necesitaremos PCBs más ecológicas. Y los diseñadores, por supuesto, tendremos que estar preparados para tomar decisiones de diseño ecológicas junto con las más tradicionales.
Desde luego, mantenerse al día con las últimas noticias ayudará a mantenernos a la vanguardia en el diseño de PCBs. Sin embargo, debe complementarse con una capacitación estructurada. Los requisitos de PCBs pronto serán tan avanzados que muchos diseñadores se quedarán atrás. La formación de diseñadores es la única forma de garantizar que tendremos las habilidades necesarias para satisfacer la creciente demanda de diseños de PCBs más complejos. Los ingenieros, entonces, necesitamos herramientas de diseño a la altura de los retos actuales. ¿Estamos preparados para estas nuevas tendencias de diseño de PCBs? Muy bien, veremos cuáles son los puntos en la agenda durante este seminario. Vamos a partir por conocer cuáles son los retos actuales durante el proceso de diseño, cuál es el proceso de diseño habitual de PCBs, cuál es la propuesta que tiene SolidWorks. Conoceremos además qué es SolidWorks PCB. Además, veremos una parte demostrativa del uso del software y finalmente atenderemos todas sus dudas y sus comentarios. Partamos por conocer cuáles son estos retos actuales. Uno de ellos, desde luego, es esta desconexión entre herramientas de diseño. Típicamente, la captura esquemática la realizamos en una herramienta, quizás la vista del empaque la realizamos en otra o las salidas de ensamblaje en otra más. En un proyecto donde hay muchas interacciones, es difícil mantener la sincronización. Además de cuánto tiempo invertimos en la búsqueda de librerías. Según algunos estudios, prácticamente la mitad del tiempo lo invertimos tan solo en buscar materiales y partes de fabricante. Y si ahora agregamos este mix, la integración electromecánica, pues se vuelve aún más complejo. Además de los elevados costos en prototipos. Estos, desde luego, muy variados y elevados. Y si a estos retos, además, le sumamos los que ya comentábamos de las nuevas tendencias, pues es evidente que necesitaremos una solución totalmente integrada para todos estos retos de componentes más pequeños o disipación de calor en los componentes. Necesitamos una solución totalmente integrada para ayudarnos a resolverlos. Esta solución es SolidWorks PCB. Ahora hablaremos acerca del proceso de diseño habitual. Comúnmente, el proceso de diseño electrónico comprende las siguientes etapas. Partimos por una especificación de los componentes, en donde determinamos en un aproximado cuál va a ser el costo preliminar, la funcionalidad o qué rendimiento esperamos de nuestra placa. Posteriormente pasamos al diseño del empaque, en donde ya interviene diseño mecánico, ya tenemos un diseño preliminar de la placa. Pasamos además al diseño de la PCB, en donde ya podemos tener un ruteado del circuito preliminar, pistas, paths, la forma de la placa ya definida, etc. Pasamos posteriormente a la etapa de prototipos, en donde ya realizamos en él pruebas mecánicas y pruebas térmicas. Finalmente pasamos a la versión para fabricación, en la cual pues ya es la versión que va hacia nuestros clientes. Y a su vez en esta etapa pues podemos recibir retroalimentación de ellos, cambios internos de ingeniería o quizás cambios debidos a los proveedores que tenemos. Y la lista continúa. SolidWorks ofrece entonces una propuesta de proceso mejorado. Usualmente el proceso de diseño es un trabajo en serie, es decir, partimos de una idea, de un concepto preliminar. Posteriormente pasamos a la etapa ya de diseño mecánico y electrónico, así hasta pasar a la parte de fabricación. Sin embargo, la propuesta de valor que ofrece SolidWorks, en este caso, es una plataforma de diseño totalmente integrada. De igual forma, a partir de un concepto y una idea preliminar,
Sin embargo, adaptando diseño eléctrico, electrónico y mecánico integrados, de tal forma que me permita lanzar mis proyectos de forma más temprana al mercado y que este tiempo además nuestros ingenieros de diseño puedan invertirlos innovando con nuevas ideas. Es por ello que surge SolidWorks PCB. SolidWorks PCB une lo mejor de los dos mundos, del diseño electrónico y del diseño mecánico. SolidWorks PCB combina la facilidad de uso de Altium con la experiencia 3D de SolidWorks para unir este mundo de sistemas electrónicos y mecánicos. Algunas de sus características claves son las siguientes. Tiene desde luego la opción de captura esquemática en donde desarrollaremos todo el esquema, la tradicional vista en 2D del PCB, además de la vista en 3D, ofrece esta colaboración mecánica con SolidWorks, inclusive una integración eléctrica. Tiene esta adaptación de que nosotros podamos agregar nuestras propias reglas de diseño, además de la generación de un listado de materiales en forma automática. Y lo mejor de todo ello es que pues trabaja en un ecosistema de SolidWorks. Ahora, SolidWorks PCB ofrece dos tipos de licenciamiento como tal. Está SolidWorks PCB, que puede trabajar independientemente de SolidWorks y que tiene desde luego un conector y un complemento para que podamos trabajar con él. Y por otro lado, tenemos SolidWorks PCB Connector, que es un conector especial diseñado para el trabajo con Altium. Es decir, podemos tener nuestro software Altium conectado directamente al trabajo con SolidWorks. Ahora pasaremos a la parte demostrativa del uso del software. Básicamente vamos a estar trabajando sobre un diseño muy parecido al que viene en esa imagen y lo van a comprender los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a ver cómo se lleva a cabo esta colaboración entre SolidWorks PCB y SolidWorks. Posteriormente, vamos a revisar la opción de captura esquemática, en la cual, luego de haber determinado la forma de la placa, vamos a insertar símbolos y ver cuáles son las formas que tenemos para cablear los elementos. Vamos a pasar además a la vista de PCB, donde veremos las opciones de ruteado. Y finalmente pasaremos a la opción de los entregables, cómo se ve mi listado de materiales y cómo se ven mis dibujos de ensamble o mis dibujos para fabricación. Para ello pasaré entonces a mi interfaz de SolidWorks PCB. Esta es como tal mi interfaz del software. Notamos que es una interfaz bastante amigable y bastante funcional además. Vamos a notar que dependiendo qué tipo de archivo tenga yo abierto, es lo que me va a mostrar en la barra de comandos. Por ejemplo, voy a partir por abrir mi vista de captura esquemática y observamos que la barra de comandos me va a mostrar todos los elementos especialmente diseñados para trabajar en ella, como las opciones de buses, directivas, arneses, etc. Notamos además que en esta opción de la captura esquemática, en este esquema, ya tengo algunos elementos previamente insertados. Tengo aquí un conector USB, tengo un par de LEDs ya ubicados y representados, tengo un adaptador para una tarjeta SD y un conector HDMI. Básicamente, el objetivo de esta primera parte es ver esta colaboración entre SolidWorks PCB y SolidWorks. Lo que vamos a hacer es definir la forma de la placa y estos componentes que tenemos inicialmente los vamos a importar a esta placa. Ahora pasaré a mi vista de PCB. Por default siempre me va a dar esta forma de la placa. Lo que vamos a hacer va a ser adaptarla. Notemos además
cómo cambió la barra de comandos en este punto, habilitándome las nuevas opciones para trabajo en PCB, como opciones de ruteado, si quiero agregar paths o vías o rellenos, etcétera. Bien, para ello vamos a habilitar el conector para el trabajo con SolidWorks. Vamos a pasar a la pestaña de vista en la cual tengo un conector en especial para hacer este trabajo. Únicamente tenemos que dar clic en él y se va a despejar esta ventana de colaboración de PCB. Por medio de esta opción de push, yo puedo ingresar la forma actual de la placa y verla reflejada en SolidWorks. Por ejemplo, agregaré el comentario de forma actual y este comentario se queda guardado en forma de una especie de mensaje que yo voy a poder ver reflejado ahora en SolidWorks. Voy a pasar entonces como tal a mi trabajo en SolidWorks. Para este trabajo en SolidWorks, notamos que se tiene que tener habilitado un complemento que es para este trabajo con PCB. Voy a abrirlo y las opciones que me da en este punto ahora son un poco distintas. Por ejemplo, desde aquí me permite crear una nueva placa desde cero o algún nuevo proyecto, o mediante esta otra opción me permite jalar el diseño que yo ya estaba trabajando. Ahora, el objetivo, en este caso particular, va a ser que esa placa la adaptemos para que quepa en este empaque. Voy a ocultar algunas vistas de este empaque y lo que vamos a hacer es adaptar la placa con esta forma en particular. En primer lugar, voy a traer los cambios o la forma actual de la placa por medio de esta opción. Aquí me va a dar el listado de los proyectos que tengo disponibles. En este caso, yo únicamente tengo 3. Y va a empezar a leer la forma actual que tiene la placa. La vamos a tener que guardar en forma de un ensamblaje. Observamos entonces que ahora hemos traído la forma actual de la placa a ya el entorno de SolidWorks como tal. Notamos además cómo se muestran dichos comentarios que son pues en forma de una especie de chat. Notemos además que me dice quién es la persona que hizo las ediciones y además en qué fecha y a qué hora. Lo que vamos a hacer es entonces adaptar la placa a que se adapte de esta forma. Por medio de las opciones habituales en SolidWorks, vamos a insertar aquí ese componente, en este caso la placa. La vamos a adaptar de tal forma que quede sobre el empaque, sobre el que deseamos adaptarlo, y únicamente por medio de mis relaciones de posición voy a adaptarlo para que se adecue a este empaque. Únicamente voy a situarlo de esta forma, voy a fijarlo para que no se esté moviendo nada durante los movimientos que vamos a realizar. Lo siguiente es editar este sketch. Vamos a borrar la forma actual que tenía la placa y vamos a crear una conversión de entidades para que de este modo la placa adopte la forma de este empaque. Voy a guardar los cambios. Notamos que la placa ya adoptó la forma del empaque. Esta es mi vista ya con todo y el diseño mecánico. Si paso únicamente a mi vista de PCB, notaré que también esta se actualizó y ya me está mostrando el tamaño nuevo que le hemos asignado a la placa. Desde luego, vamos a insertar también este cambio para que se vea reflejado en PCB y vamos a agregar el comentario de nueva forma de la placa. Lo posteamos. Va a empezar a hacer la actualización. De nueva forma lo muestra en forma de chat. Y si yo regreso de nueva cuenta a mi interfaz de SolidWorks PCB, notaré que en forma casi instantánea me está mostrando que detectó los nuevos cambios, incluyendo quién fue quien los realizó. Yo tengo la opción de
descartar el cambio o de ver cuál es el cambio para ver si me va a convenir o no al diseño. Cuando yo me sitúo sobre esta opción, me va a mostrar y me va a remarcar en un tono lila, pues cuál es ese cambio que se generó, y yo tengo aquí la opción de aceptarlo o de plano no. En este caso lo vamos a aceptar. Vemos que los cambios los generó en forma automática y de forma instantánea además. Ahora lo que vamos a hacer es insertar los componentes que teníamos previamente en mi esquema. Si recordamos, tenía un par de LEDs y unos conectores. Lo que vamos a hacer va a ser importar esos elementos por medio de mi opción de importar cambios para verlos reflejados ahí. Me da el listado, este orden de cambios de ingeniería. Únicamente los tengo que ejecutar. En el status me va a indicar si lo hizo correctamente o si hubiera detectado un error me lo hubiera desplegado aquí también. Voy a cerrar este panel y observo que ya todos los elementos ya me los está mostrando en este apartado. Lo siguiente es ubicarlos ahora en esta placa. Por medio de los atajos de mi teclado, puedo adaptar la forma en la que quiero que queden insertados los elementos. Por ejemplo, por medio de la barra espaciadora, puedo girar en 90 grados mis elementos y puedo ubicarlos aquí. Ahora, algo muy interesante que observamos es lo siguiente. Notamos que el elemento, en este caso el adaptador para la tarjeta SD, se torna en un color rojo cuando yo sitúo un componente sobre él. Este es mi indicador de colisiones. Me está indicando precisamente que hay un elemento sobrepuesto o que hay un elemento quizás que está muy cerca y que no debería de colocarse ahí. Entonces únicamente voy a girarlo y voy a adaptarlo para que quede de la mejor manera dentro de mi placa. Finalmente voy a colocar mi conector USB. Y estos mismos cambios ahora los voy a pasar para el trabajo en SolidWorks. De nueva cuenta, con la opción de Push, voy a insertar un comentario indicando que coloqué nuevos componentes. De igual forma, posteamos este cambio. Esperamos a que haga esta colaboración y si yo vuelvo de nueva cuenta a mi diseño en SolidWorks, notaré que también en forma inmediata detectó estos nuevos cambios. Al seleccionar esta opción de ver los cambios, pues me va a permitir revisar cuáles fueron los nuevos elementos que se integraron. Por ejemplo, también puedo ver una vista previa, en este caso del adaptador SD, lo resalta en ese tono lila. Únicamente lo que voy a hacer es aceptar estos componentes para que se adecúen a la nueva placa. Entonces se van a empezar a aplicar dichos cambios a la placa y se van a importar los modelos 3D, en este caso, de cada componente. Notamos entonces que también de forma pues, muy rápida y eficiente, pues ya se importaron estos nuevos elementos a la placa. De igual forma, si yo cambiara mi vista a la cual donde yo tenía el empaque, notaré que también los cambios se vieron reflejados en tiempo real en este apartado. Voy a volver a mi vista de PCB. Ahora, y desde luego, podemos nosotros también hacer modificaciones de componentes desde este apartado. Vamos a suponer que quizás el ingeniero de diseño necesita reubicar algunos componentes o algunas cuestiones de la placa debido a la falta de espacio. También desde este punto podemos modificar los elementos. Por ejemplo, el conector USB lo voy a adaptar a la forma correcta. Y de igual forma, este cambio lo vamos a adaptar para SolidWorks. Voy a seleccionar el botón Push y vamos a colocar el comentario de que se movió el conector USB. Lo posteamos de igual forma. Si yo vuelvo a PCB, en forma automática me va a detectar esos cambios. Al seleccionar la opción de ver cambios, me va a mostrar también la animación de cuál fue el movimiento que se hizo, para que también yo tenga noción de dónde a dónde es que se reubicó ese nuevo componente.
Voy a aceptar los cambios y de forma instantánea se han visto aplicados dentro de mi placa. Entonces, básicamente en esta parte hemos visto cómo es que se da esta colaboración entre SolidWorks y SolidWorks PCB. Además, vimos cómo importar componentes a partir de mi plano 2D a mi plano de PCB. Imagínate cuánto valor le aportaría esta colaboración a tu diseño. Ahora pasaremos a la siguiente parte, que es hablar acerca de esta opción de captura esquemática. Voy a pasar a abrir otro plano. Este es el mismo plano del proyecto sobre el que estamos trabajando. Obviamente, en esta imagen, pues ya está mucho más avanzado. Recordamos, teníamos aquí nuestro conector USB y aquí más abajo un par de LEDs. En esta vista, pues ya está el trabajo más avanzado. Notamos además una interfaz bastante amigable en la cual podemos determinar pues los colores del cable dependiendo los voltajes que vamos a estar manejando. Ya vemos aquí reflejado también el uso de arneses. Vemos algunos comentarios agregados, algunas fórmulas quizás, algunas especificaciones de mi diagrama, etc. Lo que vamos a hacer ahora en este apartado es ver cómo insertamos los símbolos y a partir de dónde lo haremos. En este caso, tengo mi pestaña de librerías. SolidWorks PCB tiene amplias librerías. Desde luego, estas librerías se pueden expandir y si no, probablemente con las que tiene por default nos baste. Notamos, por ejemplo, el listado de componentes. Puedo obtener la vista previa de cada uno de ellos, observando desde su símbolo, desde su vista 3D y su footprint, e incluso si se tiene el dato, puedo obtener el precio o el costo del producto. Lo que vamos a hacer en este apartado va a ser insertar algunos símbolos faltantes en este esquema. Voy a añadir, por ejemplo, este componente, es un inversor. Notamos que es un componente multiparte, es decir, es un solo elemento, pero su símbolo o su representación está dividida en varios segmentos. Voy a situar uno de estos segmentos en el esquema. Cuando presiono la tecla Tab, puedo acceder a las propiedades y a los parámetros de este símbolo. Por ejemplo, noto que tengo algunos parámetros ya definidos, como su rango de temperaturas. Puedo agregar nuevos si así lo deseo. Además, puedo agregar algunos modelos. En este caso está añadido el footprint. Sin embargo, desde este apartado también puedo añadir su modelo 3D e inclusive su modelo de simulación. En este caso, no voy a modificar algo en particular. Únicamente voy a ubicar los símbolos en los espacios faltantes. Con clic derecho salgo del comando. Notamos que la inserción de símbolos pues, fue bastante sencilla. Ahora veremos cómo conectar estos elementos. Desde luego hay diversas opciones para ello. En este caso vamos a utilizar la opción de Wire. Notamos algo interesante además. También por medio de los atajos de mi teclado puedo modificar la forma en la que se conecta este conductor. Por ejemplo, puedo modificar la forma quizás para que se muestre pues con esa especie de chaflán, si le queremos llamar así. Además puedo tener un movimiento libre al momento de cablear, incluso tener esta opción para que se vaya generando el cableado de forma automática o la forma habitual, que sería esta. Algo interesante además a resaltar es que los crossovers o los saltos entre cables pues se generan de forma automática. Esta opción de los crossovers la podemos desactivar también según sea el caso. Muy bien, ya tengo entonces conectados algunos elementos que me hacían falta. Voy a agregar ahora un componente más. Vamos a buscar también en mi librería un microcontrolador que está haciendo falta en este diseño.
Algo interesante que notamos es que cuando yo sitúo el componente y hace match con los cables, se dibujan unas X en color rojo, indicándome que el componente en efecto se conectará de forma adecuada. Lo voy a situar y ahora vamos a ver un apartado bastante interesante del software, que son la parte de supplier links o la información de proveedores y de fabricantes. Por medio de esta opción me va a permitir fácilmente buscar el número de parte del componente y añadirle la información de fábrica, entre otros datos más que vamos a ver en un momento. En este caso voy a buscar este modelo de microcontrolador y vamos a empezar a efectuar esta búsqueda en línea. Notamos que de forma inmediata me empieza a desplegar como tal cuál es la manufactura de este microcontrolador, quién es el proveedor, algunos datos como la descripción, etcétera. Por ejemplo, en mi caso, voy a buscar un componente que de su proveedor es Farnell. Y algo aún más interesante se muestra en la parte inferior, que es la vista previa del elemento, como tal, cuáles son sus parámetros, es decir, descripciones, quién fabrica el elemento, información como los rangos de temperatura, voltajes de operación, etcétera, incluyendo inclusive las fichas técnicas o los PDFs de estos elementos. Algo interesante de resaltar es que también trae información de los costos, incluso si hay piezas en stock de este proveedor e incluso el tiempo de entrega. Seleccionamos OK para agregar ese microcontrolador a mi componente. Listo. Y seleccionamos la opción OK. Ahora esa parte de fabricante ya quedó anclada a este nuevo componente. Entonces, en esta segunda sección de la captura esquemática vimos cómo se insertan los símbolos, cómo los podemos cablear fácilmente y además vimos lo fácil que es encontrar las partes de fabricante. Imaginemos cuánto tiempo ahorraríamos en la búsqueda de partes de fabricante. Esa es usualmente una tarea que nos toma pues mucho tiempo en llevar a cabo. Ahora, la siguiente parte de esta demostración pues conlleva ya como tal la parte del PCB. Voy a pasar a esta otra vista en la cual se observan, pues ya está el diseño bastante avanzado, únicamente falta complementar algunas cuestiones y algunos componentes. Voy a ocultar algunas capas para facilitar la visibilidad y lo que vamos a hacer es importar unos componentes faltantes. De igual forma, mediante la pestaña de proyecto y la opción de importar cambios, es de donde me va a detectar cuáles han sido pues esos nuevos elementos que se insertaron o modificaciones que se llevaron a cabo. Voy a deshabilitar únicamente estas opciones de selección y nada más voy a activar, por ejemplo, el caso de este capacitor, el caso de este diodo y de esta inductancia. Voy a ejecutar estos cambios para que ya se vean reflejados en mi esquema. Notamos que en la parte de atrás aparecieron estos nuevos componentes, que resta por ubicarlos. Puedo agarrar todo este grupo de elementos y situarlos ya directamente en mi PCB, o ya sea que los vaya ubicando pues de uno por uno. De igual forma, mediante los atajos del teclado, pues puedo interactuar con los componentes y con los footprints. Únicamente adecuaré estos elementos faltantes y listo.
Ahora, ya ubicamos aquí componentes, vemos que prácticamente los atajos son similares, tanto si estoy en la captura esquemática como en la vista de 2D. Ahora lo que vamos a hacer es rutear estos componentes. Tenemos tres opciones para generar este ruteado. Uno de ellos es el ruteado interactivo. Tenemos opciones para rutear pares diferenciales o generar multiruteados también. En este caso utilizaremos la opción de ruteado interactivo y comenzaremos a generar las pistas para estos elementos. Mediante las teclas, en este caso el número 3, puedo variar el grosor de mi pista. Algo interesante a resaltar además es que en este punto tenemos activado el que se salte los obstáculos. Por ejemplo, vemos que como tal la pista no queda encimado sobre otros componentes, sino que al contrario va evitando esos obstáculos y se va adaptando pues, de la mejor manera. En este caso, voy a terminar la conexión. De igual forma, para este otro apartado faltante. Y listo. Hemos visto además estas interesantes opciones de ruteado. De igual forma, tengo algunos atajos para que este ruteado interactivo, pues yo le pueda variar quizás la forma de mi pista. Por ejemplo, si quiero que tenga alguna curva, si quiero que el ruteado se mantenga únicamente entre horizontal y vertical, si quiero agregar ya una pista más pronunciada o con una curva más pronunciada, si quiero el movimiento libre, etcétera. Ok, estábamos entonces platicando acerca de todas las opciones que tenemos para el ruteado interactivo. Ya vimos aquí las opciones pues, del par diferencial, si quiero hacer un multiruteado. Y vimos pues la facilidad de uso que realmente tiene la herramienta. Tiene además una curva de aprendizaje pues bastante rápida. Debo señalar que es una interfaz bastante amigable. Ahora lo que vamos a hacer en este apartado va a ser entrar a las opciones del polígono. Tenemos una propia opción y un propio administrador de polígonos, en la cual pues vamos a asignar alguno y vamos a crear uno nuevo a partir pues de la forma de la placa. En este caso vamos a asignar un nuevo plano de tierra, de masa. Vamos a habilitar que este plano pues sea relleno y cuando seleccionamos esta opción de aplicar, vamos a ver pues una vista previa de cómo se vería este plano. Al seleccionar la opción de OK, de nueva cuenta vuelvo a mi plano donde veo pues reflejado todo estas opciones de polígono. Entonces, y resumiendo, ya vimos esta parte de colaboración con SolidWorks, vimos lo sencillo que es utilizar la vista de captura esquemática, las opciones de ruteado. Además, y algo importante a señalar, son las opciones que tenemos para establecer reglas de diseño. Desde luego hay algunas asignadas y algunos parámetros que pues se personalizan cuando vamos a iniciar un proyecto. Desde luego hay otras, por ejemplo, las opciones de ruteado. Yo puedo establecer tamaños en particular que quiero que se respeten y puedo entrar a las características de los mismos e indicar pues sobre qué placas va a tener efecto esta adecuación de reglas de diseño. Y esto aplica pues no solo para la parte de ruteado, sino para muchas otras opciones más, quizás para la ubicación de componentes, si quiero una distancia entre ellos, etcétera. Ahora pasaremos a la última faceta de esta presentación, que es entrar a la parte de los entregables. Para ello, dentro de mi pestaña de proyecto, tengo la opción y el comando para generar las salidas. Desde esta opción, además, puedo personalizar todas estas opciones. En este caso, voy a entrar a la opción de listado de materiales. Sin embargo, dentro de mis posibles salidas, están desde luego mi diagrama o mi esquema, mis vistas de PCB, incluso puedo obtener la vista en 3D y configurar algunos videos. Dentro de mis salidas de fabricación, es generar toda esta opción de Gerber Files o NC Drives, etcétera.
y opciones de pick and place, etcétera. Ahora, esta es la forma en la que me muestra una vista previa de mi listado de materiales. Notamos que ya hay algunas columnas aquí asignadas con la etiqueta del componente, comentarios, etcétera. Desde luego, nosotros podemos agregar nuevas opciones. Notamos que ya tiene aquí varias incluidas, por ejemplo, si está mi componente en alguna clasificación, si quiero agregarle quizás opciones de acuerdo al material por el que está conformado, peso, voltajes de operación, temperaturas de operación, etcétera. Incluso a qué librería pertenece o si tiene o no modelo de simulación. En este caso, yo voy a agregar algunas clasificaciones como pues, la parte de manufactura, información del fabricante, la referencia que tiene, inclusive también el precio. Noto que ya se fueron agregando aquí estas opciones. Yo puedo tener un template en especial para generar mi listado de materiales. Hay algunos precargados por default, de los cuales podemos hacer uso, o personalizar pues el que más se adecue a nuestro trabajo diario. Por supuesto, estas opciones de listados pues las podemos obtener ya sea en PDF, en Excel o en algún otro formato TXT. Además, en estas opciones podemos agregar la tabla de barrenados o el drill table. Con esta opción voy a agregarla y voy a modificar de nueva cuenta las vistas, pues para que se distinga mejor esta tabla. Pues notamos que se inserta ahí, pues junto con el símbolo, las opciones del barrenado, etcétera. Notamos además que en este mismo formato, pues hay otros comentarios más agregados, ¿no? Por ejemplo, algunas especificaciones de los materiales, algunos quizás comentarios y notas sobre la impedancia. Podemos además obtener una vista quizás ya más formal de cómo se vería nuestro diseño por medio de la opción de Sheet, en la cual podemos visualizar la hoja pues para que se vea, digamos, nuestra versión final o nuestro template con cómo se vería el diseño. En esta tabla, por ejemplo, están agregados diversos comentarios, tales como la información pues, de la placa, el tamaño de la misma, información de las vías, qué tipo de circuito, si tiene revisiones, etcétera. Información acerca de los materiales, en general, pues de cómo viene estructurada. Finalmente, vamos a pasar a la parte de los dibujos de ensamble. Para ello, tengo una propia pestaña en particular de salidas, desde la cual pues también puedo ir configurando y generando cada una de ellas, por ejemplo, los Gerber files, etcétera, no sé, las reglas de diseño, información de la placa, inclusive si quiero exportar mi diseño a un formato STEP o algún parasólido, tengo también oportunidad de ello. Vamos a generar finalmente pues, los dibujos de ensamble para ver pues cuál sería, digamos, una versión final para fabricación de todo este esquema sobre el que estuvimos trabajando. Aquí me está mostrando una vista previa, ya me está incluyendo también, por ejemplo, el recuadro del template, si tiene comentarios o no, y pues me está mostrando, en este caso, ambas caras de la placa en donde estuve trabajando e insertando componentes. Entonces, resumiendo, abarcamos 4 puntos muy importantes del uso de la herramienta, que es esta colaboración con SolidWorks, todas las opciones que tenemos de captura esquemática, las opciones de PCB y ruteados, y finalmente, pues, cómo es que se ven estas salidas para fabricación. Entonces, y si recordábamos los retos que teníamos, era uno de ellos, pues la desconexión entre las herramientas, que gastábamos mucho tiempo buscando materiales o referencias de fabricante,
esta parte de integración electromecánica y que gastábamos muchísimo en realizar prototipos. Sin embargo, con SolidWorks PCB, pues todo el diseño está en un mismo entorno y en un mismo ecosistema SolidWorks. Ese tiempo que invertíamos en búsqueda de librerías, pues lo reducimos drásticamente, obteniendo la información de fábrica en tiempo real. Esta integración electromecánica la mejoramos sustancialmente por medio de la comunicación con SolidWorks y pasamos de elevados costos de prototipos a prácticamente reducirlos o eliminarlos. Además, pues, les recordamos que DMD SolidWorks tiene un amplio portafolio de soluciones, una de ellas, desde luego, SolidWorks PCB, soluciones como SolidWorks Electrical, soluciones enfocadas a la validación de productos como Simulation, etcétera, inclusive herramientas para diseño conceptual y gestión documental. Los invitamos además a seguirnos en todas las redes sociales. Continuamente estamos subiendo información, artículos y desde luego los calendarios de webinars como este que llevamos a cabo cada jueves. No olviden además entrar a nuestra página en donde continuamente estamos subiendo materiales, e-learnings, etcétera. Y los invitamos a obtener el complemento de DMD para SolidWorks.